La ley del solo sí es sí vuelve a estar la primera línea de la actualidad, marca esta semana ante la decisión de parte del Gobierno de modificar dicha ley. Había cierta reticencia por parte de los socios de Gobierno, de quienes idearon esta ley, como fueron Unidas Podemos, pero ahora parece que sí que puede haber un acercamiento, con lo cual se modificaría para evitar esa rebaja de penas que se está produciendo. Nerea. Sí, Miriam, parece que podría producirse ese acuerdo y se siguen manifestando las diferentes figuras políticas. En este caso, Ángela Rodríguez, la secretaria de Estado de Igualdad, asegura que se puede llegar a ese acuerdo, pero que en ningún caso se debería tocar el consentimiento, ya que lo considera el corazón de la ley. Que si tenemos que hacer una reforma del Código Penal, por favor que sea una reforma que preserve el corazón de la ley, que es el consentimiento, y estamos absolutamente convencidas de que llegaremos a un acuerdo. Por eso llevamos haciendo propuestas también de reforma del Código Penal desde diciembre del año 2022. En este momento le hemos trasladado ya al Partido Socialista más de 3 propuestas de reforma del Código Penal y desde luego que haya menos margen interpretativo a futuro, sabiendo que ninguna de estas reformas que se hagan en este momento va a servir para evitar esas decisiones judiciales que estamos viendo de rebaja de penas. También se ha pronunciado en este caso la ministra de Educación, Pilar Alegría, en la misma línea que Ángela Rodríguez. Asegura que se puede llegar a un acuerdo, aunque eso sí, dice, debería permanecer sí o sí ese consentimiento en la ley del solo sí es sí. El reconocimiento explícito del consentimiento de la mujer es el corazón de esta ley y, por tanto, en ningún caso se va a tocar dicho artículo. Que la fórmula para retocar puntualmente esos efectos indeseados que se han producido se va a sustanciar en un aumento de las penas de los agresores sexuales. Pues con todo esto sobre la mesa hablamos con Alfonso Ballestín, presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Bienvenido, Alfonso, un día más. Hola, buenos días. Vamos a ver qué se podría plantear. Nos cuesta a veces entenderlo a los periodistas qué modificación se puede llevar a cabo en esta ley de la garantía sexual, conocida como ley de solo sí es sí, para evitar esa rebaja de penas o incluso que estos violadores estén saliendo a la calle. ¿Cómo se puede hacer y además sin modificar ese espíritu de la ley marcado por el consentimiento? Bueno, el consentimiento hay que precisar que siempre ha estado en el centro de este tipo de conductas. Otra cosa es que políticamente ahora se insista mucho en ello y se ha llegado a definir el consentimiento, lo cual me parece personalmente un retroceso. O sea, el consentimiento o la falta de consentimiento en este tipo de conducta ya estaba contemplado y así lo estábamos valorando en los tribunales. Por tanto, esto que se está hablando tanto y se está redundando tanto en esta materia de que tiene que girar todo en torno al consentimiento no es ninguna novedad. Antes de que se definiera el consentimiento en esta ley, en la Ley Orgánica de esta ley de 2022, ya existía ese consentimiento como centro de este tipo de delitos. Por tanto, esa es una primera falsedad o media verdad que se está contando a la sociedad, ¿no? Aparte de eso, si ahora se quiere modificar la ley, pues yo estoy muy de acuerdo porque particularmente he sido muy crítico con esta reforma. Creo que había que reformar los delitos sexuales, pero no con esta intensidad, ni poniendo como una unificación de conductas cuando las conductas reales son diferentes materialmente, ¿no? O sea, esto que se dijo de unificar abusos e incluirlos todos en las agresiones sexuales, bueno, si es solo una nomenclatura no me parece mal. Si se mantiene la diferencia de penas según la gravedad de las conductas. Y ese es el tema que ahora parece que se está planteando el Gobierno a la hora de modificar la ley. Fundamentalmente va a considerar que hay que hacer una diferencia entre aquellas conductas que están cometidas mediando violencia o intimidación de aquellas otras en que no existe esta violencia o intimidación y que tampoco existe consentimiento. Pero cuando se habla de retoque, ¿se podría modificar las penas mínimas, aumentar dichas penas? Parece que va por ahí el tema, o sea, se rebajaron en algunos tipos penales los mínimos y, por tanto, lo que se está haciendo en la revisión de las penas ahora es aplicar el Código Penal este que se llama favorable en determinados casos y entonces si hay que rebajar las penas aplicando este nuevo Código Penal es lo que se está haciendo. Eso es la revisión de penas y lo que habría ocurrido también en un futuro en los nuevos juicios con hechos posteriores a la entrada en vigor de esta norma, que habría que haber aplicado estas nuevas penas que se han introducido con esta ley. O sea, a mí la ley personalmente no me parece técnicamente muy buena, pero desde luego no por los motivos que políticamente se están diciendo por unos y otros, sino por otros motivos más jurídicos o de técnica jurídica. Quienes idearon esta ley, estamos hablando de la parte del Gobierno que sacó adelante esta ley de garantía de la libertad sexual, dicen que han planteado varias propuestas, entre ellas una reforma que lo que haga es dejar menos margen interpretativo a los operadores jurídicos, a quienes tienen que, a los jueces, vaya.
Bueno, de alguna manera lo que harán, supongo, es subir esos mínimos para las conductas que entren dentro de esta categoría de agresiones sexuales en las que media violencia o intimidación, y en cuyo caso se volverá al sistema anterior. Ahí no, en fin, la reforma habrá sido un paso en falso, porque luego se volverá a modificar otra vez la ley para las nuevas conductas, se volverá a aplicar lo que antes existía, que eran, en el tipo básico, eran de 6 años a 12 años de prisión lo que se contemplaba para este tipo de conductas. Ahora con la ley se bajó a 4 el mínimo y, por tanto, ahora supongo que de lo que se trata es, en estas conductas en que medie violencia o intimidación, de subir otra vez de 4 a 6. Supongo que es por ahí por donde van, digamos, los tiros en cuanto a lo que el Gobierno se está planteando en estos momentos. Dos cosas, si se cambia, si se hace esta modificación que estamos comentando, ¿en qué quedaría la ley de garantía de libertad sexual tal y como fue concebida con este cambio? Y en segundo lugar, este cambio estamos hablando de que afectaría a futuros casos que no, por supuesto, porque ya nos están diciendo todos los expertos a los que ya han recurrido y han conseguido esa rebaja de penas. Sí, claro. Las leyes retroactivamente, las leyes que sancionan solamente se pueden aplicar en aquello que favorece al reo. No se pueden aplicar retroactivamente para sancionar con más pena, digamos, ¿no? Como serían estos casos. Incluso a los hechos que se han podido producir desde el 7 de octubre que entró en vigor esta ley hasta que se publique y entre en vigor la nueva norma, esta que va a modificar la anterior, en estos casos también había que aplicar esta norma que ahora tenemos en vigor, que es la ley esta que se llama de solo sí. Pero vamos, en principio sería un tramo temporal breve, pero volveríamos otra vez a que los hechos que se cometan con posterioridad a la reforma esta que se está planteando ya se volverían a juzgar conforme a la nueva ley. Y vamos, yo en principio me parece buena la iniciativa. Yo también llegaría más allá, incluso suprimiendo la definición del consentimiento, porque no adelanta nada, sino simplemente que nos provoca más riesgo, se provoca más revictimización de las víctimas en contra de lo que se está diciendo, porque habrá que preguntar sobre hechos muy concretos que en principio ahora consideramos que son preguntas impertinentes y que en el futuro habrá que admitirlas si verdaderamente se quiere aplicar esta norma que tenemos con esa definición del consentimiento en la forma en que ha salido publicada. Si eso no se modifica, pues volveremos a tener problemas simplemente por esa definición del consentimiento, porque el consentimiento a veces simplemente no se tiene que contemplar como una expresión con actos voluntarios que expresen de manera clara la voluntad de esa posible víctima, como se está hablando en el Código Penal, sino que puede admitirse que haya un consentimiento de otro tipo, ¿no? Un consentimiento que sin necesidad de esos actos, pues por la actitud simplemente se puede entender que sí que existe. Esa es una valoración interpretativa que tenemos que hacer los jueces en los distintos juicios, pero desde luego yo personalmente también estoy en contra de que se defina el consentimiento, como también lo dijo ya el Consejo General del Poder Judicial cuando informó el anteproyecto, que dijo que efectivamente había que mantener prácticamente lo que ahora se plantea para la reforma, que había que mantener esa diferencia de conducta según el significado material que tengan y también que no consideraba necesario introducir una definición del consentimiento. Pues Alfonso Ballestín, presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, le agradecemos mucho que nos haya dedicado este tiempo en Aquí y Ahora. Pues muchas gracias a ustedes y hasta que quieran.